Pablo Lando está con nosotros, amigo de la casa. Ni un pibe menos por la droga. Bueno, está representando justamente esa parte de la sociedad. Pablo, bienvenido. Buenas noches. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre es un tema espinoso hablar del consumo problemático de sustancias y es mucho más espinoso hablar sobre las consecuencias que deja. Sí, estos días, lamentablemente, cuando se habla del tema o cuando se desarrolla la discusión en la sociedad, se dan por hechos graves, o gravísimos diría. El primero de los hechos es que los profesionales del Hospital Cuyen dan a conocer una estadística donde aparece un dato alarmante, que es que en los últimos 6 meses del 2022 se incrementó en un 30% los consumidores de cocaína en una población joven que llega al hospital, a la guardia del hospital, en situaciones de distinto tipo, ¿no? Que eso es una distinción, son claro, los que llegan. Son los que llegan. Primera cuestión, es claro. la parte de la estadística que emerge. Exactamente, es lo que es visible. Por ahí de nuestra institución podemos decir hay un registro de la realidad, pero diría los que asisten y todos los que aún no asisten, los que están buscando espacio para poder participar. Es decir, la primera de las cuestiones es la gravedad del tema y lo importante del laburo de los profesionales del Cuyen que construyen estadística. Porque esta es una de las grandes cuestiones. ¿Cuál es el estado actual de la situación, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la problemática? Los profesionales dicen, en los últimos 6 meses aumentó un 30%. Digamos. Hablan de combinaciones de distintos tipos de sustancias, tanto legales como ilegales. Los médicos, por supuesto, con su conocimiento, hablan de la gravedad de la situación. Ese fue uno de los hechos. El otro hecho es lo que mencionabas vos recién, alrededor de la cocaína adulterada. A todos se nos vino a la cabeza casi hace un año atrás lo que pasó en el Gran Buenos Aires. 24 personas muertas. 24 personas muertas, esa imagen desesperante, las mamás, la familia, los amigos, viendo pibes en situación de crisis y demás. Cuando ahí se estiró la cocaína, bueno, acá aparece nuevamente un hecho de estirar la cocaína con un antiparasitario veterinario, donde también los médicos rápidamente, el ministerio informaron sobre las consecuencias y demás. Pareció algo más reducido, una población mucho más reducida, hasta lo que sabemos, una de las personas está aún en terapia y otra está con signos ya de ir saliendo del cuadro de situación, lo cual eso nos alegra muchísimo, pero hace un año que decíamos, esto no se crean que es un problema importado, que esto está en otro lugar, esto puede pasar tranquilamente en la geografía santafesina, y se nos dio acá cerquita, se nos dio en Santa Clara, están acá en el Hospital Iturraspe. Pero quiere decir, este es uno de los hechos, la gravedad de la situación, ¿no? Incluso cuando ingresa la cocaína en el consumo, se extiende y se desarrolla, adulterada, fumada, como pasa en muchos barrios y demás, aparece un cuadro mucho más grave y genera conductas adictivas que son mucho más complejas para poder recuperar y reconstruir un proyecto cuando abordás una situación con un pibe, con una piba y demás. ¿Por qué? Y porque se perdió ya el control del consumo entre el individuo y la sustancia, se perdió absolutamente. Se borran los límites. Se borran los límites, pero la persona, sobre todo con el consumo de cocaína, tiende a, un aislamiento, se rompen los vínculos, los lazos afectivos. Bueno, es mucho más complejo, digamos. No vamos a aburrir una cuestión por ahí técnica, pero quiero decir, o específica, pero es mucho más complejo, ¿no? Por eso nosotros, de instituciones como la nuestra, ponemos el centro en la prevención, es decir, evitar que lleguemos a situaciones como esa, donde desde espacios de oportunidades deportivas, culturales, recreativas, educativas, podamos ir laburando con una población que está mayoritariamente vulnerada, poder generar estrategias de dónde construir un proyecto, de dónde tener un recurso para sobreponerse a situaciones muy complejas, digamos, ¿no? Y esto está claro que no tiene que ver con que la población que atraviesa los peores índices socioeconómicos en la ciudad son los que consumen, digamos. Claro. Esto no respeta clases sociales, no respeta edades, no respeta barrio, pero sí es cierto que el poder adquisitivo del consumo implica acceder a determinadas sustancias de mayor a menor calidad, digamos, ¿no? Y eso, los impactos en la salud pueden ser, letales como esto que estamos hablando hoy. La crisis económica impacta sobre la calidad de la droga y sobre el perjuicio que pueda llegar a tener él o la adicta. Sí, mirá, yo creo que en primer lugar, por esto que decía hoy, hay lugares donde hay un poder adquisitivo, donde se han desarrollado, ¿te acordás? Casos de las fiestas electrónicas, sí, por ejemplo, ¿no? Un tipo de consumo. Hay lugares donde se accede a una cocaína de mayor pureza, de mayor calidad. O drogas sintéticas más caras. O drogas sintéticas más caras. Y tenés, si querés, hasta en el último eslabón de la escala, fumando el residuo de la pasta base de cocaína, claro, como se está empezando a ver en Santa Fe. Hay lugares de la ciudad donde empezamos a registrar pibes y pibas
Y sí, lo que le llaman la pipa, digamos, claro. son residuos, es el residuo, digamos, ¿no? Que es todo un tema eso, porque siempre se discute desde los lugares estatales, fundamentalmente desde las esferas del Estado, que el Paco no está en Santa Fe, porque si hubiera Paco en Santa Fe habría cocina de drogas, porque no es barato trasladarlo como sustancia para ponerlo a la venta en un mercado. Entonces tenemos que decir tranquilamente que si hay ese residuo que se está fumando, ese Paco que podríamos catalogarlo de esa forma, en Santa Fe hay cocinas. Bueno, yo lo que te digo es que empezamos a ver eso en muchos puntos de la ciudad. Incluso te diría geográficamente bastante, no sé, yo ando mucho por López y Planes, Barranquita, Villa del Parque, Avenida Freire. Todos andamos por la ciudad. No son lugares alejados del centro. No. Y vemos el estado de los pibes. Una cosa es un pibe en una situación de consumo, donde a veces podés establecer un diálogo, podés establecer, ¿no?, una posibilidad de interpelarlo. Un hecho aislado. Bueno, ahora vemos con frecuencia, a cualquier hora, ¿no? Quiero decir, durante el día, durante la tarde, durante la noche. En muchos casos se combinan con alcohol de la peor calidad. El Fernet en plástico, no vamos a decir la marca, digamos, que sale 2 mangos, digamos, incluso mezclado con pastilla. Generan los pibes situaciones de absoluta pérdida del conocimiento. Bueno, se han generado una cantidad de hechos de violencia en toda la zona, alrededor de eso. Quiero decir, hay una parte que vos advertís de que se ve que está descontrolado. Algo ha cambiado, ¿no? Las sustancias que han ingresado a consumir determinado sector de la población ha cambiado y estamos ante una grave de la situación, como decíamos hoy al principio. Claro que, como vos me preguntabas hoy, distinto poder adquisitivo, distintos accesos a sustancias, pero el otro elemento es que un pibe que por ahí tiene recursos, posibilidades y vínculos... Puede salir. O puede salir más fácil. Y no solo por la cuestión económica de que los viejos le pueden pagar un centro de rehabilitación privado donde lo contienen, lo acompañan a largo plazo, sino que esa propia persona se sostuvo en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Tiene una cantidad de elementos, tiene recursos para lo cual en un momento decir, che, ¿no?, crucé un límite. O come. ¿No? Perdí mis vínculos. O come los días que puede comer. Bueno, exactamente, quiero decir, se va dando de distintas formas. Entonces, claro que la situación económica y social, más de una vez nosotros hemos planteado un diagnóstico que decimos pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas cuando unir las legales con las ilegales. Y es una, digamos, es una categoría fuerte para una población que viene de superar una pandemia. Cómo se ha extendido el consumo, cuando uno la junta, yo decimos que hay 3 factores que posibilitan eso y que debe orientar cuáles son las políticas sobre drogas que realmente den un resultado. Hemos dicho estos días, las políticas sobre drogas fracasaron rotundamente, lo decimos sin pelo en la lengua, y una de las cuestiones, solo hablamos de una ecuación adictiva de 3 patas que posibilitan esta pandemia social. Una de ellas, ¿cuál es? La vulnerabilidad social creciente de la población. Cada vez más expuesta a esta situación, familias desesperadas en lugares donde ha arraigado la cultura narco, en nuestras barriadas, eso está presente hoy. Cuando a eso le sumás una cultura tóxica, consumista, que es muy propia del sistema capitalista, que es como un remar contra la corriente desde el punto de vista ideológico, incluso más de una vez nosotros hasta hemos confrontado con ese discurso individualista al extremo. Solo decimos no hay nada más individualista que el consumo, o sea, sos vos y la sustancia, no necesitas de nadie más, digamos, ¿no? Y el tercer elemento es el problema del narcotráfico. Es decir, acá no existe una verdadera política pública en materia de seguridad, ¿no?, en materia de, no sé, de transporte que controle. Hace 6 meses, decía el otro día, volví a releer, los 26 de junio es el Día Internacional del Tráfico Ilícito de Drogas y de Uso Indebido. La ONU hace estadísticas, ¿no? Y la ONU dice que el 90% del tráfico se da por vía fluvial y por container, ¿no? ¿Cuánto hace que estamos discutiendo el control del río Paraná? De la hidrovía. ¿Cuánto hace que venimos discutiendo que los puertos son privados? Digo, si el 75% de las exportaciones del país salen por el sur de Santa Fe y hay un gigantesco movimiento de dinero y de caudal y de transporte y de container y demás, si el puerto de Rosario está señalado como un puerto narco, se está discutiendo estos días la posibilidad de quitarle la concesión a Vicentín y a Ultramar, que son las empresas que utilizan, que te ganaron la concesión del puerto de Rosario. Quiero decir, vos cómo disfrazás un elefante, digamos, en una manada de elefante, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando acá cerquita, a 160 kilómetros de nuestra ciudad. Entonces, no hay políticas que apunten a contrarrestar el lavado de dinero,
porque esto es guita sucia. Vos Claramente. necesitás meterla en el circuito. Claramente. Solo cuando hablamos de narcotráfico hablamos de esto, digo, no hablamos incluso de la familia que desesperada vende en el barrio con vergüenza porque no sabe cómo sobrevivir, y ahí es donde va la política represiva, ahí es donde se vulneran derechos, ahí es donde se estigmatiza y demás. Cuando hablamos de narcotráfico hablamos de la crema de este problema, que es lo que no se habla. Acá los bancos juegan un rol en esta cuestión, ¿o no? Eso te iba a apuntar. En algún momento lo teníamos a Rubén Sala en algún otro programa aquí, y Rubén Sala nos decía lo mismo, es decir, cuando no hay posibilidad de changa, cuando no hay posibilidad de llevar un poco de comida a la mesa o de llenar la olla, familias del gran oeste santafesino recurren a, bueno, llevar un paquete de 1 kilo de alguna droga que seguramente es más rentable en un mes, y eso claramente es la tentación de, bueno, plata fácil y de caer en el narcotráfico. Eso cuando hoy señalaba el aspecto de la vulnerabilidad social creciente de la población, se tiene muchas menos herramientas para poder contrarrestar todo ese peso, digamos, desde el punto de vista económico que tiene cuando una familia está desesperada y no se consigue laburo, y esto es lo que se ofrece como salida de la situación. Exacto. Cuando tenés la panza llena, la podemos analizar fríamente y decís, che, qué desastre, qué escándalo. Es mucho más fácil sin hambre. Cuando te chilla la panza de hambre, cuando tus pibes tienen hambre, cuando buscaste laburo y no hay laburo, cuando hay toda una política que no incluye, sino por el contrario termina excluyendo, a veces se ocurre, la gente apela a esas situaciones y lo hace con vergüenza, lo hace con, ¿cómo te puedo decir? Detestando tener que hacer eso, quiero decir, ¿no? Hemos charlado más de una vez esto con familias. Sí. Entonces quiero decir, si el Estado no interviene en la barriada con política pública, con mejoramiento del espacio público, esto es un problema integral. Acá Claro, no es vivienda, solamente represivo de policía. pero lógico, acá se necesita salud, educación, cultura, deporte, vivienda, generarle condiciones a la gente para que tenga otros recursos para poder tener proyectos de vida. Porque si no, el proyecto de vida, ¿cuál termina siendo? ¿Qué pasa en la barriada hoy? El pibe ve que el papá anda en la bicicleta, se levanta a las 5:30 de la mañana para ir a laburar a la hora de construcción y gana un 20% de lo que gana otro loco que vive en 2 o 3 casas y cambió el auto, quiero decir, tiene pincha nueva. Sí. Simbólicamente eso tiene un efecto muy grande sobre la niñez, sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, digo. Bueno, ahí es donde se necesita una intervención virtuosa del Estado en recursos, en materia de derecho, en materia de inclusión social, que es lo que venimos reclamando de hace tiempo. Pablo, como siempre decimos, quien quiera acercarse a la institución, ¿cómo puede hacer? Nosotros tenemos 2 lugares, uno es Avenida Freire 2421, que ahí es un espacio cultural, deportivo, educativo, ahí, no sé, podés ir a acercarte, todos los talleres son gratuitos, mañana y tarde, hay desde boxeo, música, bueno, apoyo escolar, ajedrez, se hace poesía, se hace literatura, hay podcast de radio, digo, ¿querés hacer algo? Venite, pasá. Hay un equipo profesional y un equipo de talleristas que están al frente de estas actividades. Y después tenemos un espacio de oficio, estamos ahí al costadito del Parque Garay, en calle San Juan, casi Crespo, y ahí ahora arrancamos, por ejemplo, durante el mes de febrero, un taller de oficios de electricidad, para poder darle a los pibes empujones que le permita tener una herramienta bajo el brazo para salir a pelearla, pero hacen barberías, hacen peluquerías, hacen manicurías, hacen serigrafía, un espacio de oficios y un espacio cultural y deportivo para reconstruir proyectos con los pibes, esa es la idea. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, como siempre.